Miren, señores, en el día de hoy, el licenciado José Alberto Ortiz Beltrán y Guido Gómez Mazara depositaron una querella contra Hugo Álvarez, el expresidente de la Cámara de Cuentas, acusado de desfalco de los fondos de esa institución. Inteligencia Legal firmó con la Cámara de Cuentas. La Fundación Nacional de la Juventud se presentó este lunes ante la sede del Ministerio Público, donde depositó la denuncia. Allí denunció que el doctor Hugo Álvarez Pérez utilizó recursos de la Cámara de Cuentas para su defensa personal en una demanda iniciada contra el Ministerio Público por allanamientos realizados a sus oficinas. Que cuando un funcionario público toma dinero que es destinado para un fin y lo utiliza para un fin distinto del que es destinado, es desfalco. Entonces, una defensa personal usted no la puede pagar con fondos de la institución. Y el Ministerio Público ha dicho claramente que la investigación abierta no es contra la Cámara de Cuentas, es contra Hugo Álvarez Pérez y los demás miembros de la Cámara de Cuentas. El doctor Guido Gómez Mazara acudió también en apoyo del proceso. Allí aprovechó para aclarar que el actual ministro de la Presidencia no forma parte de la querella sometida por él contra Jean Alain Rodríguez por la supuesta sobrevaluación del costo de construcción de la cárcel de la Victoria. Repito, nadie está por encima de la ley. Solo quiero hacer una aclaración técnica, porque yo deposité esos documentos. La persona que aparece en esa parte de las 5 compañías no es Lisandro Macarrulla, es su hija. Y nadie es responsable por el hecho de otro. Yo animo a mucha gente a que vea el contrato. En referencia del proceso contra Hugo Álvarez Pérez, el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo considera como ilegal el pago de 4.5 millones de pesos al abogado Julio Curi y pidió una investigación profunda de la Procuraduría General de la República. Bien, señores, en este momento nosotros estamos tratando de hacer contacto. Bueno, ya lo tenemos aquí. José Alberto Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Félix. Gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa. Gracias, es un privilegio de verdad tenerte aquí con nosotros en esta noche a raíz de esta noticia que acabamos de presentar que tiene que ver con la querella que tanto tú como el doctor Guido Gómez Mazara depositaron en el día de hoy en contra del expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez. ¿Tú puedes ampliar un poquito más en qué consiste? Claro, y esto tiene un origen histórico que es importante que el pueblo de Puerto Plata lo entienda y toda esa hermosa región del Cibao, que puedan comprender el contexto en el cual nosotros presentamos esta denuncia. Desde el año pasado, a la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público le estaba pidiendo información acerca de las auditorías que llevó a cabo en distintas instituciones del Estado, y la Cámara de Cuentas nunca dio respuesta. En el mes de enero, Hugo Álvarez Pérez es citado por Wilson Camacho, y bajo interrogatorio, Hugo Álvarez Pérez explica que la razón por la que no han respondido a las indagatorias del Ministerio Público es porque muchas auditorías estaban adulteradas, entre ellas la auditoría de Punta Catalina, la auditoría al informe especial de las obras de Odebrecht, que no se pudo presentar en el juicio porque estaba viciado de ilegalidad, la auditoría a la gestión de Gustavo Montalvo en el Ministerio de la Presidencia, a la de José Ramón Peralta, cuñado del expresidente de la Cámara de Cuentas en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la auditoría al cañero Alfredo Martínez, exalcalde de Santo Domingo Este, un municipio, Félix, que está quebrado. Te vas a la zona oriental, hoy, al municipio de Santo Domingo Este, antigua zona oriental de la capital, tú te vas hoy, y esa pobre gente del Ensanche Osama, de Almarrosa, de Los Minas, de Villafaro, de Villaduarte, es un vertedero. Se están ahogando en basura, en basura. Y yo no le quiero tirar la toalla a Manuel Jiménez, pero la verdad que él no tiene las herramientas para enfrentar lo que heredó, porque le dejaron una alcaldía quebrada y Alfredo Martínez le presentó al país una supuesta gestión pulcra, porque su gestión, su auditoría fue maquillada por la Cámara de Cuentas. Estamos hablando también de las auditorías al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior y a la pasada administración de la Lotería Nacional. Todas esas auditorías fueron falsificadas por instrucciones de Hugo Álvarez Pérez, del ex miembro Carlos Noé Tejada Díaz, con apoyo del director de auditoría de la Cámara de Cuentas. Cuando él revela esa información a Wilson Camacho le pide que por favor le haga entrega de esas auditorías, y él como quiera no las entregó. Pues Alberto, un momentito.
Un momentito. Señores, escuchen esto que José Alberto te está hablando para la historia de todo el proceso que dio al traste con la operación Caracol, que está en curso todavía. ¿Sí es, José Alberto? Exactamente. Con toda esa información, Wilson Camacho va donde María Garavito, jueza de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que fue designada como jueza de la instrucción de la operación Caracol, y con toda esa evidencia él pide un allanamiento, una orden para allanar la Cámara de Cuentas, y María Garavito se la da, bajo el aclarando de que aunque se estaba autorizando allanar la Cámara de Cuentas, no era para investigar a la institución per se, sino a los miembros de la Cámara de Cuentas por los delitos que se les va a imputar próximamente. Y por eso el 21 de febrero... Perdón, José Alberto. Sí. Esa es una aclaración importantísima que yo quisiera que tú la amplíes un poquito. Claro que sí, porque ahora vamos a explicar el tema de Julio Curi, porque la gente se pregunta, pero ¿por qué nosotros estamos denunciando al abogado? Exactamente, porque el allanamiento, perdón, José Alberto, no fue a la Cámara de Cuentas como institución. No, lo que pasa es que las pruebas que comprometen a los miembros, a los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas, estaban físicamente en el edificio que aloja la Cámara de Cuentas. Continúa. Entonces, perfecto. no estaban en su casa ni en sus oficinas privadas. Por eso ellos disponen el allanamiento no a la Cámara de Cuentas, sino al edificio que aloja la Cámara de Cuentas, porque ahí estaban las pruebas que vinculaban a esas personas. Entonces, el 22 de febrero del 2021 se produce el allanamiento en el inicio de la operación Caracol, y un mes después, el 25 de marzo, el Pleno de la Cámara de Cuentas se reúne y decide, vamos a buscar un abogado que nos defienda. Y en esa reunión deciden contratar a Julio Curi como abogado. Ese mismo día, el mismo 25 de marzo, en un tiempo récord, se firma el contrato entre la Cámara de Cuentas y la firma Inteligencia Legal, propiedad de Julio Curi. Quien firma el contrato por Inteligencia Legal es Jennifer Gómez, una abogada que trabaja con él en esa firma. Y se acuerda pagarle de nuestro dinero 4.5 millones de pesos a Julio Curi por una defensa personal a los miembros de la Cámara de Cuentas. No a la Cámara de Cuentas, a los miembros. Exactamente, ese mismo día a las 3 de la tarde, porque todo esto ocurrió en horas de la mañana, el Pleno se reunió en la mañana y antes de las 2 de la tarde se firmaron esos contratos. A las 3 de la tarde, el director de Auditoría Interna de la Cámara de Cuentas le remite una comunicación al Pleno diciéndole que no procedía el pago de Julio Curi como abogado porque su contratación violaba la ley de compras y contrataciones, porque los servicios legales debían ser licitados. Al día siguiente, en horas de la mañana, el 26 de marzo a las 10 de la mañana, la directora financiera de la Cámara de Cuentas le dice a los miembros de la Cámara de Cuentas, sobre todo al presidente, que no se va a proceder a emitir el cheque por las razones que emite el director de Auditoría Interna de la Cámara. Y ese mismo día, Hugo Álvarez Pérez, el expresidente de la Cámara de Cuentas, le envía un memorando a la directora financiera y le dice, usted tiene que emitir los cheques, y le da la orden de emitir los cheques. Pero era así. Claro, porque él se creía que eso era de él. Él emite y le cita un precedente errado del Tribunal Constitucional. Y le dice, mira, tú tienes que emitir los cheques porque hace unos años, en el 2018, cuando Margarita Melenciano fue demandada ante el Tribunal Superior Administrativo, contratamos a Cristóbal Rodríguez para que la defendiera y se pagó con fondos de la Cámara de Cuentas. Pero eso es un argumento burdo e infantil porque la contratación de Cristóbal Rodríguez está totalmente divorciada de esta contratación de Julio Curi. Hay que recordar que Margarita Melenciano sustituyó a un miembro anterior electo en el 2017 que renunció. Y la designación de Margarita Melenciano, que era suplente como titular de la Cámara de Cuentas, fue impugnada. Y entonces ya esta impugnación tenía que ser pagada por la Cámara de Cuentas porque había que defender la institucionalidad de la Cámara de Cuentas. Y por eso se contrató ante una decisión que tomó la Cámara de Cuentas como institución en el caso de Margarita Melenciano. Exactamente, no tiene nada que ver y se contrató a Cristóbal Rodríguez con fondos asignados a la Cámara de Cuentas para defender la institucionalidad del proceso de designación de Margarita Melenciano en sustitución del miembro que renunció con anterioridad. Perfecto. Pero aquí estamos hablando de una defensa penal personal a 5 miembros de la Cámara de Cuentas que se vieron involucrados en una serie de delitos que le fue pagada a Julio Curi con fondos públicos, porque resulta que el mismo día 26 de marzo, el mismo día que se emite el oficio por parte del presidente de la Cámara de Cuentas, se emitió el primer cheque a nombre de la firma de Julio Curi,
Y 12 días después, el día 8 de abril, se emitió el segundo cheque y ahí se completó el proceso de pago. Algo insólito, porque los abogados, por lo general, cuando nos contratan, se nos paga un avance con la contratación y con la terminación del trabajo para el cual fuimos contratados se nos paga el resto. A Julio Curi se le pagó la totalidad de una manera absurda, de una manera vil y de una manera asqueante, porque una contratación personal se hizo con fondos públicos y, como yo bien decía, que son 4.5 millones de pesos, $80,000 para los 5 miembros de la Cámara de Cuentas que devengaban unos salarios de lujo. Astronómicos. No era nada. Sin embargo, estamos hablando de personas que llegaron a creerse que esos fondos eran de ellos, pero no son fondos de ellos, son fondos nuestros, fondos de los contribuyentes asignados a la gestión de la Cámara de Cuentas, y por eso Julio Curi se hace cómplice del expresidente de la Cámara de Cuentas en el tipo penal de desfalco. Ahí voy, José Alberto. Precisamente te quería preguntar si esto compromete la responsabilidad penal del abogado Julio Curi. La compromete porque fondos destinados para un fin en la Cámara de Cuentas fueron destinados para un fin totalmente ilegal, que es el pago de la defensa penal de los miembros de la Cámara de Cuentas. Julio Curi recibió fondos ilegales, fondos de la Cámara de Cuentas los recibió para una defensa personal, autorizados por el presidente de la Cámara de Cuentas. Entonces los dos se hacen cómplices de desfalco, tanto el que autoriza el pago del dinero como el que recibe el dinero. Dinero, pago que no contó con la aprobación ni del auditor interno de la Cámara, ni de la directora financiera de la Cámara de Cuentas, que claramente rechazaron esa contratación. Sin embargo, la misma se produjo en un claro desfalco al país, un tipo penal que está castigado por el artículo 171 del Código Penal con penas que van desde los 2 hasta los 5 años de cárcel. O sea que realmente ya Julio Curi, formalmente, con esa denuncia que nosotros hicimos hoy, en los próximos días el Ministerio Público no se verá en la obligación de tener que integrarlo en la Operación Caracol, para que él forme parte de los vinculados de un expediente que debe incluir a los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas. Que por y ahí cierto, se observa cómo... Sí. Que por cierto, no sé si sabes que hay un puertoplateño ahí. ¿De quién? El magistrado Félix Álvarez. Bueno, no sabía, porque yo sé que Hugo Álvarez Pérez de la Vega, nuestra denuncia fue contra Hugo Álvarez Pérez, sí, y fue contra Julio Curi, porque realmente Hugo Álvarez Pérez fue quien dijo el entramado. Claro, todos están bajo investigación, perfecto, incluyendo el miembro que es de allá de Puerto Plata, porque realmente, aunque el rol activo lo jugaron, el rol más activo lo jugaron Hugo Álvarez Pérez y Carlos Noés Tejada Díaz. Carlos Noés Tejada Díaz era el que dirigía la falsificación de las auditorías en el Departamento de Auditoría Interna. El maquillista. Ahí realmente... Ese era el maquillista. Exactamente, era el maquillista por excelencia. Era el maquillista por excelencia. Ahí hay que establecer claramente que todos avalaron esas auditorías y nadie cuestionó nada. Así es. Incluso Belkis Peña Pérez, la ex consultora jurídica de la Cámara de Cuentas, declaró en un interrogatorio que la manera en que se producían las falsificaciones era que las fechas de registro de los ingresos en las diversas instituciones eran cambiadas por otras fechas. Entonces, ya es hora de que el país conozca no solo lo que pasó en la Cámara de Cuentas, sino lo que pasó en las diferentes instituciones, porque yo creo que Operación Caracol es lo que va a abrir las puertas al plato fuerte de las otras instituciones. Nosotros estamos en los entremeses ahora mismo. Sí, sí, por ejemplo, sí, lo que fue Operación Pulpo, lo que fue la Operación Coral, ahora la Operación Medusa, esos son los entremeses, son las entradas, pero el plato fuerte va a ser la Operación Coral acompañada de todo lo demás, porque, por ejemplo, nosotros deseamos saber si realmente entre las auditorías adulteradas al Ministerio Administrativo de la Presidencia están las relativas a las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, porque las visitas sorpresas, la información preliminar que tenemos es que hubo aproximadamente un desfalco de $1,000 millones, 57,000 millones de pesos. Padre eterno. O sea, esa es una de las razones por las que el país está hoy en crisis económica. José Alberto, yo te voy a dar el espacio para que continúes ahí, pero yo no me queda mucho tiempo, yo le voy a robar algo al señor director aquí, pero yo quiero aprovecharte porque esta es una llamada muy importante. Tú eres un abogado penalista de los tribunales dominicanos y nosotros hemos visto en los últimos días que la figura de la prisión preventiva, como una de las 7 medidas de coerción que existen, ha salido un grupo de abogados ahora a condenarla como aberrante,
¿Qué opinión te merece eso? No, si tú eres de la misma opinión, no tengo ningún problema que lo digas, pero ha parecido chocante porque aquí a todo el mundo se le mete preso. Tenemos 4,000 y pico de internos en La Victoria, presos preventivos. ¿Qué tiene que decirme sobre eso? Y el momento estelar que vive la nación con todo lo que estamos, lo que tú mencionabas de las operaciones que hemos tenido. Mira, es cierto que los jueces tienen que manejarse mejor con el tema de la prisión preventiva. Yo entiendo que ya la población de presos preventivos en la República Dominicana es sumamente alta, sí, cuando hay otras medidas alternativas que dispone la normativa procesal penal. Sin embargo, en estos casos de corrupción pública, hay que destacar que uno de los criterios para la fijación de la prisión preventiva es la gravedad del hecho imputado. ¿Y qué hecho más grave que usted robar fondos públicos? Sí. O sea, usted robar fondos que deben ser destinados para educación, para salud, para vivienda, para mejoría de condiciones de vida, usted lo que hace es embolsillárselos y vivir como un príncipe con dinero que le pertenece a otra persona, dinero que le pertenece a los contribuyentes, que son los que lo aportan al Estado, porque el Estado no tiene dinero. El Estado de por sí no produce ni genera ingresos. Y en general los ingresos son los ciudadanos que forman parte de ese Estado. Así es. Y que lo aportan a través de impuestos. Entonces, es un hecho grave. Y ya un hecho grave de por sí merece la prisión preventiva. Y más que son personas que, aunque tengan el suficiente arraigo en el país, tienen los medios para poder escapar en cualquier momento. Yo te voy a poner el caso de lo que es la gravedad de una imputación. Tú recuerdas, y de otra jurisdicción, te voy a poner el caso de Estados Unidos. ¿Tú recuerdas el caso del famoso médico dominicano Salomón Melgen? Claro. Que fue imputado en Estados Unidos por fraude al sistema médico, al Medicare. Un fraude de aproximadamente $500 millones. A él se le impuso prisión preventiva, a pesar de que sus abogados probaron que él tenía el suficiente arraigo. Pero ¿tú sabes qué dijo el juez que le impuso la prisión preventiva? Que él tenía los medios para escapar de Estados Unidos, más que él tenía otra nacionalidad, que era la nacionalidad dominicana, tenía un yate y perfectamente él podía montarse en ese yate que estaba parqueado en su propiedad junto al mar, y en ese yate él podía llegar hasta la República Dominicana y había que solicitarlo luego en extradición. Así es. Luego él tuvo que enfrentar el proceso y fue indultado por el expresidente Donald Trump, pero él tuvo que enfrentar su proceso en prisión. Entonces, a mí lo que me da risa, que estos abogados expresan preocupación por la prisión preventiva justo cuando sus clientes están siendo sometidos a la justicia. Porque mientras los abogados estaban en el poder, dándole servicios profesionales a diferentes instituciones del Estado, nunca cuestionaron la procedencia de la prisión preventiva. Entonces, ahora ellos expresan preocupación por la prisión preventiva. Justo ahora crean un observatorio para el justo proceso, y los miembros del observatorio son todos abogados de personas políticamente expuestas que están siendo imputadas en diferentes casos de corrupción, porque ese observatorio no lo constituyeron hace 10 años, cuando muchos abogados comenzaron a expresar preocupación por la prisión preventiva, porque el observatorio no integra sus trabajos casos de personas con suficiente arraigo para esperar juicio en su casa y que lo están esperando en una cárcel en condiciones de hacinamiento, condiciones de hacinamiento provocadas por la gestión del ex procurador Yagalain Rodríguez, porque todos sabemos el robo que se produjo en el sistema de gestión penitenciaria durante la gestión de él y que va a ser ventilado ahora en los tribunales a partir del jueves. Entonces, realmente están quedando muy mal ante la nación dominicana. Así es. Y sobre todo, el caso de Julio Puri prueba cómo los abogados que formaron parte del Consejo Legal de los funcionarios pasados también fueron cómplices de sus crímenes, porque realmente ya Julio Puri está, con las pruebas que tenemos, está para ser imputado formalmente y ser procesado. Y así como él, otros abogados que también aconsejaron actos fraudulentos y que tendrán que responder ante la justicia por eso, porque la gestión gubernamental pasada fue una gestión que envileció la República Dominicana, y todos estos casos van a mostrar las complicidades que hubo a nivel de partidos políticos, a nivel del empresariado, a nivel de profesiones jurídicas como la de los abogados, porque prácticamente todo se corrompió. Tú vas a ver cuando salga el expediente, las visitas sorpresas, la cantidad de sectores que fueron corrompidos con esas visitas sorpresas. Y la verdad que el país lo que clama es por justicia. Así es, es. El Señor Jesucristo prometió bendición, bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros confiamos en que esa hambre y sed de justicia será saciada en la República Dominicana. Amén, amén. José Alberto, muchísimas gracias por este tiempo. Yo creo que
yo creo que otra vez te estaré llamando porque cosas así, es muy interesante tenerte, Claro, de verdad. claro. Gracias por la Vendrán disposición. vendrán más cosas. Así es. Vendrán más cosas porque esto apenas comienza. Bueno, pues probablemente el jueves, José Alberto, si vamos a coordinar temprano y se conoce la medida o lo que pase, estaremos conversando claro que sí, aquí. vamos a comentar la medida, claro que sí. Así mismo, señor. Tenemos el expediente aquí con nosotros. Así mismo, José Alberto, muchísimas gracias, señor. Perfecto. Feliz resto de la noche, un saludo, un abrazo a la familia allá.